tenemos unas filminas. En el primer lugar de estas diapositivas nos encontramos con el modo de producción. En el modo de producción nos vamos a referir siempre a la manera en la cual se produce dentro de una sociedad. Por ejemplo, en el primer cuadrito, a modo de preguntas y de guía, tenemos ¿qué es este modo de producción? Bueno, es la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad. Es decir, la actividad económica va a depender de las técnicas de producción que se emplean en esa sociedad para producir algo en particular, y va a depender también de una organización del trabajo en una comunidad, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad una persona se puede encargar de trabajar la tierra, otra persona se puede encargar de los riegos de esa tierra, otra del cosecho, de la cosecha, perdón, de recoger esos frutos, y así sucesivamente con distintas tareas que se propongan. Eso refiere a una organización del trabajo. La fragmentación de tareas podría ser una opción como para entenderlo. Es decir, una persona se encarga de algo y otra de otra cosa, de otra tarea. Bueno, a lo largo de la historia sabemos que han existido distintos tipos, como se puede ver en esta foto de acá. Tenemos, por ejemplo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Acá yo te puse a modo de texto los tipos que existieron. Son el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Esto es a lo largo de la historia. Refieren a modos de producción. Todos estos nombres refieren a modos de producción. Es decir, que en la comunidad esclavista va a haber una forma particular de producir, en el feudalismo va a haber otra y en el capitalismo va a haber otra distinta. Son maneras específicas de producir dentro de una sociedad. Bien. Pasando a la otra diapositiva, vamos a tomar lo que fue el feudalismo. En este caso también tenemos algunas preguntas como para guiarnos al momento de entender estas hojitas. En el caso del feudalismo es un modo de producción, como veníamos dicho anteriormente, que va a ser propio o va a dominar en Europa en la Edad Media. Bien, el feudalismo, este término, este nombre, deriva de el concepto feudo. ¿Qué significa feudo? Feudo refiere a esta porción de tierra, a la porción de tierra que los campesinos, acá los tenemos, se dedicaban a trabajar. Ellos se dedicaban a trabajar en esta porción de tierra. Entonces podemos inferir que si el campesino trabajaba en el cosecho de la tierra, que la técnica de producción dominante de la época era la agricultura. Bueno, entonces, como el trabajo o la manera de producir de este tipo de sociedad, del feudalismo, es la técnica de producción, la tierra justamente va a ser la única fuente de subsistencia, la única manera de sobrevivir y a su vez la única condición de riqueza. O sea, ellos consideraban valeroso justamente el porción de tierra para poder trabajar, ¿no? Porque era su manera de producir. Y en esta manera de producir vamos a encontrar un tipo de economía, la economía natural. ¿La economía natural en qué consistía? Consistía en que los artículos, los productos, los bienes, no se producen para el intercambio, sino que se producen para el consumo propio. Por eso hablábamos de que la tierra es la única fuente de subsistencia, porque ellos no cosechaban para vender ni para intercambiar, sino que cosechaban para comer, para sobrevivir. Por eso decimos que es el consumo propio dentro de un grupo económico cerrado. Ese grupo económico cerrado va a referir a la sociedad feudalista. Bueno, hablando ahora de la sociedad feudalista, vamos a ver cómo se organizaba esta sociedad. Bueno, esta sociedad plantea
3 órdenes para su organización. Bien, vamos a tener en estos 3 órdenes, acá tenemos unas pirámides que nos ilustran esta manera de organizarse. Tenemos al rey, que va a ser, su función sería la de gobernar la sociedad, porque en él recae el poder absoluto, es decir, de la monarquía, ¿no? En su momento. Después vamos a tener a nobles y monjes. Por ejemplo, en la foto podemos ver claramente a un obispo, a doncellas o princesas, caballeros o guerreros, ¿no? Del ejército de esa época. Y abajo de todo tenemos a los campesinos. Ellos son los encargados de hacer el verdadero trabajo, porque a partir de su trabajo viven el resto de los órdenes. Eso el profesor lo denomina excedente. Bien. Acá tenemos otro tipo de pirámide que en vez de dividir en 3 órdenes lo divide en 4. ¿Por qué? Para ser más específicos con las denominaciones que había en ese momento. Por ejemplo, en el último lugar, así como estaban los campesinos, quienes justamente trabajaban la tierra, también estaban los vasallos, que los vasallos eran personas de menos influencia que el señor feudal o el guerrero, pero al fin de cuentas se encargaban de, a nombre de su señor feudal, controlar que los campesinos trabajen. ¿Y qué pasaba entre el caballero o el señor feudal y el vasallo? Había como una especie de contrato en la que el vasallo le pedía protección a ese señor feudal y el vasallo, a cambio de esa protección, le debía lealtad a este señor feudal. Por ejemplo, en un enfrentamiento armado. Los monjes, a su vez, correspondían a la iglesia, pero tenían menos influencia que el obispo mismo, ¿no? Que lo vemos acá arriba, ¿no? Al lado de los nobles. Y los nobles justamente correspondían a la clase alta, como el rey, pero tenían menos poder e influencia que el rey. Entonces, estas son subdivisiones. Acá hay 3 divisiones, donde meten casi a los nobles y monjes en la misma bolsa que el obispo, digamos, pero acá tenemos subdivisiones de nobles, iglesia y monjes en distintos órdenes, el caballero y el vasallo en distintos órdenes, pero corresponden a un mismo grupo. Nada más que al tener menos poder e influencia, se los agrupa, por ejemplo, al vasallo con el campesino, al monje con el señor feudal, al noble con la iglesia y al rey en el primer lugar. Bueno, en este recuadrito de acá abajo tenemos la función de cada uno. Hablábamos del rey como quien gobierna con el poder absoluto este tipo de sociedad. La iglesia va a tener la función de brindar la contención espiritual de este momento, porque era un momento de mucho enfrentamiento armado, entonces la iglesia se dedicaba a esto, a contener a la población. Los señores feudales van a defender a la sociedad a través de la fuerza, ¿no? del ejército justamente, de las guerras. Y los campesinos son los encargados en producir ese excedente que mencionábamos recién, que va a sostener a los demás órdenes. Es decir, a partir de ese excedente de la producción, comen el resto de la población. Bien, vamos a pasar al capitalismo. Bueno, el capitalismo, este señor que tenemos acá arriba, en un recuadro celeste, es Adam Smith. El profesor pregunta puntualmente qué era el capitalismo, pero según la perspectiva de Adam Smith, es decir, cómo lo entiende Adam Smith. Bueno, Adam Smith también denominaba el capitalismo como economía mercantil. Bien, ¿qué es el capitalismo? Es un modo de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción y en un mercado libre de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber ciertas personas propietarias de la propiedad de estos medios de producción. Es decir, no todos van a producir
a partir de estos medios de producción, que puede ser un medio de producción, la maquinaria, por ejemplo, la maquinaria o las herramientas para producir una silla, ¿no? Bueno, no todos van a ser dueños de estos medios de producción, sino que unos pocos. Por eso se habla de propiedad privada. Y la libre competencia va a tener que ver con que dentro de esos pocos van a competir para vender o intercambiar estos productos. Bueno, Smith va a hablar de este sistema económico como basado o enmarcado en el individualismo de las personas. Es decir, porque vos imagínate que en este contexto en donde en donde domina la propiedad privada, todos se van a fijar en el bienestar propio, ¿no? Entonces, por eso se habla del individualismo, un sistema económico basado en el individualismo. Y en cuanto a la naturaleza humana, va a expresar que esto tiene que ver puntualmente con el desarrollo y el fomento de la libertad de trabajo y la libertad del comercio. Es decir, con este sistema económico todos nos vamos a fijar en el bienestar de nosotros mismos y esto va a poder ser, si yo soy por ejemplo un señor burgués, una persona burguesa, voy a poder contar con propiedad privada para poder fabricar. Pero si yo solo tengo mi mano de obra, mi fuerza de trabajo a mi alcance y no cuento con propiedad privada, voy a tener que intercambiar mi trabajo a cambio de dinero. Justamente es esto lo que me convierte en un libre de trabajo, en un libre de comercio, porque justamente estoy buscando también mi beneficio, ¿no? Esto lo vamos a entender mejor cuando vayamos a la hoja de mano invisible, que también es explicada por Smith. Así que más tarde vamos a volver a retomar esto de la naturaleza humana. Bueno, en este tipo de sociedad, ¿no?, capitalista, existe la división del trabajo. La división del trabajo va a consistir en que se fragmentan las tareas. ¿Te acordás que cuando explicábamos la manera de producir hablábamos de esta fragmentación de tareas? Bueno, esta fragmentación es necesaria para la producción de un bien dentro de un grupo determinado. Es decir, si la fábrica se especializa, como podemos ver acá, ¿no?, en una costura, como está acá en esta imagen, en la costura, no sé muy bien de qué no se ve, pero bueno, en una costura, digamos, acá va a haber una persona cosiendo y allá, por ejemplo, va a haber otra persona que esté en ese rodillo enredando la lana, ponele. Bueno, cada uno va a tener una tarea, es decir, no es lo mismo esa tarea allá que esta otra de acá, que ves, por ejemplo, acá hay una sola persona trabajando y acá se necesitan dos. Bueno, eso tiene que ver con la fragmentación de tareas para un producto determinado. Bueno, y también tenemos en este sistema capitalista la expansión del mercado. ¿A través de qué? Del mercantilismo, de las rutas de circulación del material, de lo producido, ¿no? A través del transporte marítimo, de los barcos, ¿no? Bueno, se expande a través del mundo, mira. Bien. Bueno, la expansión del mercado hace que el hombre se libere de los vínculos de dependencia personal que teníamos en el sistema feudal, por ejemplo, que se pedía protección al señor feudal ante los enfrentamientos armados. ¿Quiénes pedían esa protección en el vínculo? Lo pedían los vasallos, lo pedían los campesinos. Entonces, con el capitalismo el hombre se libera de esas ataduras de vínculo y a través de la protección se libera y solo se va a relacionar con el resto de las personas. ¿Para qué? Para el intercambio, a través del intercambio mercantil. Nada más. Yo solo me relaciono para poder intercambiar mi producto, no por otra cosa. Entonces se habla mucho de este beneficio individual, del beneficio propio. Bien, ahora vamos a explicar dos tipos de escuelas. Yo hice un cuadro comparativo para que puedas ver las diferencias de estas posturas. Bueno, en primer lugar vamos a tener a la escuela mercantilista, que como vemos en la foto va a defender la actividad comercial
y la intervención del Estado. Clave para entender a la escuela mercantilista. Necesitan de la intervención del Estado en la economía. Al contrario, los fisiócratas van a decir que defienden la libertad del trabajo y del comercio y van a sostener a su vez que el Estado no debe involucrarse en asuntos económicos. ¿Ves? Lo rechazan. Totalmente al contrario que el mercantilismo. A su vez, el mercantilismo va a proponer que la riqueza de la nación dependerá de la acumulación de metales preciosos, ¿no? Como el oro y la plata. Pero el fisiócrata va a decir al contrario, que la agricultura es el único sector productivo de la economía. Entonces, la inversión en los sistemas de cultivo va a aumentar la productividad y la riqueza de esta nación, ¿no? A través de este tipo de trabajo. Bueno, por último tenemos lo que propone la escuela mercantilista con la intervención del Estado, es la ley de proteccionismo. La ley de proteccionismo tiene que ver con limitar el acceso al territorio nacional de productos que vengan del extranjero, ¿no? Esta ley protege la producción nacional, la favorece, ¿de qué manera? Limitando el acceso a este país, a este territorio, de productos extranjeros. ¿Y cómo lo hace? Aplicando impuestos muy altos en la aduana, ¿no? Es decir, en la circulación de tus productos yo te pongo impuestos y de esta manera hago que pienses dos veces en si querés traer productos extranjeros a mi país y también estoy favoreciendo la venta de mi producción nacional. Bueno, entonces vemos que a través de esta ley hay una fuerte intervención del Estado. Entonces, imagínate que los fisiócratas estarían totalmente en desacuerdo porque ellos avalan la libre competencia, el libre trabajo y no quieren que el Estado intervenga en asuntos económicos. Entonces, justamente van a cuestionar restricciones mercantilistas y gubernamentales que limitan la iniciativa privada y la libertad de comercio. Bueno, ahí tenés las diferencias de estas dos escuelas por las cuales pregunta el profesor. Bueno, ya llegando al final, nos quedan 3 diapositivas nomás, 3 hojitas, y vas a ver, en este caso, la explicación del ejemplo que el profesor nos preguntaba sobre Uber, cómo se incorpora Uber en la sociedad, que eso lo tenés explicado en el resumen que te facilité. Pero a su vez, vamos a destacar lo que él nos pregunta. ¿Qué pensaría la escuela fisiócrata y la escuela mercantilista de la inserción de Uber? ¿La aprobaría o no estaría de acuerdo? Bien, bueno, como bien sabemos, Uber es un grupo corporativo extranjero, es decir, viene de Estados Unidos. Nosotros estamos en Argentina. Pero a pesar de que él está en Estados Unidos, su operación, su expansión fue generando repercusiones a lo largo del mundo entero, ¿no? O sea, opera en distintas partes del mundo. Entonces, dependerá de los países en términos de régimen político y de orientación del libre mercado, si autorizan o no el acceso de Uber a través de su plataforma digital, a través de su aplicación, a trabajar acá, ¿no? A funcionar acá en territorio argentino. Entonces, como decíamos, se trata de una aplicación móvil en el contexto de movilidad urbana, o sea, el transporte, que ofrece un encuentro entre el que demanda y ofrece. O sea, el que demanda es el que necesita de esa movilidad, de ese transporte, el usuario. Y el que ofrece justamente es el que oferta, el conductor, ¿no? El que pone un precio a ese viaje. Entonces, en este contexto, existe una batalla de los taxistas hacia Uber. ¿Por qué? Porque, o sea, lo mismo que está proponiendo Uber, los taxistas de nuestro país, las remiserías de nuestro país, ya lo ofrecen. Nada más que la diferencia es que Uber lo propone a través de un medio digital, a través del celular.
Entonces los taxistas no están de acuerdo con Uber. Es decir, ellos no son lo mismo que Uber. Por eso esta batalla. Entonces, el reclamo de los taxistas es que para que Uber siga funcionando, se le apliquen todas las regulaciones y los impuestos a los que los taxis se hayan regulados, a los que los taxis se hayan sometidos, para que funcionen en igual de condiciones que ellos. Bien. Entonces, a partir de todo esto que yo estoy planteando, ¿de qué manera estaría posicionado ante este conflicto las escuelas que hablábamos recién? El mercantilismo y los fisiócratas. Bueno, estarían posicionados de la siguiente manera. Los fisiócratas, a favor de la intervención del Estado, estarían totalmente en desacuerdo con Uber, porque al ser una corporativa, ¿no? Una corporación de Estados Unidos, extranjera, lo que buscaría el mercantilismo sería proteger la producción nacional, que en este caso la producción nacional, ¿quiénes serían? Los taxistas. Entonces, ahí como yo te puse brevemente, el mercantilismo regularía esta compañía mediante políticas de proteccionismo que protejan al taxista, justamente. Y los fisiócratas, que dicen que el Estado no tiene que intervenir en la economía del país, estarían de acuerdo con Uber. ¿Por qué? Porque Uber fomenta el libre mercado, la libre competencia, que acá yo también te lo pongo. Los fisiócratas no generarían conflictos entre los distintos emprendimientos, o sea, taxistas por un lado, Uber por el otro, dado que fomentan la libertad de trabajo. Bueno, es eso básicamente. Ahora nos queda por explicar dos filminas. Tenemos La mano invisible, ¿no? La mano invisible propuesta por este señor, Adam Smith, que va a decir brevemente lo siguiente. La mano invisible implica o significa buscar el beneficio común a partir de intereses individuales. ¿Te acordás que anteriormente hablábamos del individualismo? Bueno, esto tiene que ver con el beneficio propio, el interés individual. Pero él además va a decir que buscando el interés individual se satisface un beneficio en común con el otro. Bueno, ¿de qué manera lo va a explicar? De la siguiente. Acá tenemos un señor panadero. Bueno, este señor panadero, ¿qué hace? Bueno, se me cortó el anterior video. Acá, como te decía, tenemos un señor panadero, ¿no? Volviendo al tema, explicando La mano invisible por Adam Smith. Acá tenemos un señor panadero que, trabajando la masa para vender pan, lo intercambia, ¿por qué? Por dinero. Entonces, este hombre va a tomar el papel de ofertante en su comercio. Y por este lado tenemos a una niñita que va a ser la que compró ese pan, ¿no? Entonces, ella al comprar ese pan, al tener la necesidad de comprar ese pan, demanda, toma ese papel. ¿Pero por qué demanda esa nena? Porque como se ve acá, tiene hambre. Por eso la necesidad de esta nena es comer. En este caso, la necesidad de este hombre va a ser obtener beneficio, obtener dinero. Ese es el interés individual del panadero y el interés individual o la necesidad de la nena es comer, satisfacer su hambre. De este modo, el beneficio común va a ser satisfacer necesidades de ambos, tanto del ofertante como del demandante. Esto es lo que plantea La mano invisible de Smith. Buscar el beneficio común a partir de intereses individuales. Beneficio común,
dinero por parte del hombre, hambre satisfecho por parte de la niña. Eso implica la mano invisible. Yo en el texto a vos te lo expliqué a partir de la oferta y demanda de el producto de una silla. Porque, es decir, en este caso el panadero está fabricando pan, produciendo pan. Pero si el día de mañana ya nadie compra pan, ese juego entre ofertante y demandante, es decir, ofrecer ese producto, se va a ver sin necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie más quiere pan. Entonces ese ofertante va a tener que buscar otra manera de trabajo, va a tener que buscar otro producto para vender y ofrecer y obtener de este modo dinero y que los demandantes demanden, compren justamente. Bueno. Finalmente, la última diapositiva tiene que ver con la suba de precios a partir de la teoría del valor de Adam Smith. Bueno, la teoría del valor, en el ejemplo que yo te puse, tiene dos conceptos, valor de uso y valor de cambio. Pero antes de explicar esto, vamos a explicar el contexto de ese ejemplo. En ese ejemplo yo a vos te puse que a partir de la pandemia y la expansión del virus, la gente tenía que prevenir los contagios. ¿De qué manera? Utilizando medidas de sanitización. ¿Qué es esto? Por ejemplo, utilizar el alcohol en gel para combatir la expansión de los contagios. Usar barbijo para combatir el contagio. Una manera de mantener la higiene. Entonces la gente, ¿qué demandó? A partir de esta necesidad que hablábamos recién, la necesidad sería no contagiarse. Entonces la demanda es hacer muchas compras que tengan que ver con medicinas que hagan que yo no me contagie. Bien, entonces imagínate, el precio subió un montón porque hubo muchísima demanda. Y a partir de esa demanda que se genera, se produce un incremento no solo en el precio, sino que también en la producción, ¿no? Desde la fábrica de estos alcohol en gel y de todos los productos sanitizantes como desde barbijos, guantes, cofias y demás. Aparte, no es solo esta señora o unos pocos los que quieren comprar estos productos. Ya pasa a ser la sociedad entera porque nadie quiere contagiarse de este virus letal, que fue en un momento letal porque todavía estábamos sin producción de vacuna. Entonces, imagínate que el incremento en la demanda y la suba de precios fue altísima. Bien, entonces, todo este esquema en dibujos que explicamos recién refiere a esto. El precio aumenta por leyes de oferta y demanda. Es decir, este interjuego entre que la demanda es justamente pedir más, pedir más, pedir más, va a ser lo que hace que el ofertante se vuelva más valioso y por ende suba el precio de su producto, porque los que demandan son mucha gente, ¿no? Bueno. Entonces, el valor de uso en esta teoría del valor de Smith va a tener que ver con la utilidad del producto. La utilidad del producto en este contexto de pandemia es muchísima. El alcohol en gel se requería absolutamente para todo, casi para salir y circular fuera de tu casa y hasta adentro mismo, ¿no? Entonces el valor de utilidad crece, por eso toda la población lo demanda este producto. Bueno, y el valor de cambio tiene que ver con esto de que la cantidad de trabajo que contiene esta mercancía. La cantidad de trabajo independientemente del contexto, haya pandemia o no, siempre fue la misma. Pero podemos entender que en 2019, que no había pandemia, el alcohol en gel no era tan requerido como lo fue en estos años de pandemia, que hasta salías con un alcohol en gel en mano, dentro de la mochila, dentro de la cartera, dentro de la billetera, para no contagiarte. Entonces hubo un incremento hasta en la producción misma, no solo en la suba de precios. Bueno, todo esto es lo que tiene que ver con
en la teoría del valor. Valor de cambio, valor de uso. A través del interjuego de la oferta y la demanda. Explicado a partir de la pandemia. Bueno, May, espero que haya servido. Cualquier cosa sabes que me puedes mandar un mensaje y consultar.